Hola, buenas. Muchas gracias a todos por estar aquí, especialmente a Sico por invitarnos otro año y que siga, ¿no? Que dure. Este año espero saberme bien la presentación, pero como nos han pedido que la entregáramos mucho antes, normalmente la entregamos el mismo día. Y claro, te la sabes de memoria, ¿no? Lo que es la presentación. Pero como la hemos entregado mucho antes, ya ni me acuerdo, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué tal. I can't remember it very well. I really hope it goes El cacharro... well. Okay, this thing does not seem to be working. ¿No funciona? Does it not work? Ah, sí, mira, ha funcionado. Yes, it does. Okay. Vale, bueno, soy Lino Uruñuela. I'm Lino Uruñuela. He trabajado por suerte, en los mayores sites de España, ¿no? En grandes webs. En muchas nos encontramos los mismos problemas. ¿Vale? También estoy en el foros de Google como experto de producto. Si tenéis problemas con vuestro site, os recomiendo que si no encontréis la solución, la pongáis en los foros del propio Google, que muchas veces lo soluciona. Y si es por algo raro, pues hasta lo pueden escalar. Soy cofundador de Panelvan y mi blog es mecagoenlos.com, ¿vale? Somos un poco punkis y a eso venimos. Vamos a ver un proyecto real, ¿vale? Uno de los problemas que teníamos y de dónde venimos y dónde estamos, ¿vale? ¿De dónde venía? Como veis, va en caída libre casi, ¿vale? Desde 2019. Estos sites que son súper grandes, como veis, pone una K, ¿no? En el índice de Sistrix, quiere decir que tiene visibilidad enorme y venía cayendo con una tendencia que es muy peligrosa y que seguramente los propietarios de sites grandes es lo que temen y algunos lo han sufrido, ¿no? Que empiezan a caer y no son capaces de retomar el vuelo, ¿no? No son capaces de volver a subir otra vez el Bueno, vamos a ver también un poco de cómo eran los datos de Search Console. Podemos ver que tenemos 105 millones de URLs excluidas frente a 27 millones de URLs válidas. Son números enormes, ¿vale? Y la diferencia de las excluidas y las válidas es gigantesco. No puede haber tantas URLs, tanta diferencia, ¿no? De URLs excluidas que Google no las quiere. Por poner así un poco también más desglosado, pues la mayoría que teníamos era por no index, ¿vale? Rastreadas actualmente sin indexar, algo peligroso, ¿vale? Es que Google las ha rastreado pero que decide no indexarlas, normalmente es porque son no duplicadas o porque son de baja calidad, ¿vale? Digamos que todas las tachadas son URLs que a priori no tienen volumen de tráfico significativo en el site, ¿no? La mayoría no tienen ningún tráfico porque Google las excluye, algunas tienen alguno residual porque no siempre han estado en ese estado, pero bueno, para que veamos un poco cómo se desglosaba. Vale, ¿cómo se han creado tantas URLs? Pues esto viene de mucho tiempo, ¿no? Unas se han creado a mano, como comprenderéis, no se han creado 100 millones a mano, ¿vale? La mayoría se han creado por búsquedas internas. Esto seguro que lo conocéis muchos, ¿vale? Sobre todo en sitios grandes ocurría mucho en la década iba a decir del 2000, pero también del 2010 y lo seguimos viendo en el 2020 y sigue funcionando muchas veces, ¿vale? Pero se crean demasiadas URLs. Cuando se crean a mano, las podemos crear por decisiones de negocio, porque son importantes, porque creemos que va a dar negocio y tienen que estar ahí, y otras veces por decisiones SEO, con mayor o menor acierto, ¿vale? Pero las que más dentro de las decisiones SEO pueden ser por tendencias históricas o por intuición humana, ¿no? Decir, oye, voy a crear esta URL que creo que es buena. Cuando hablamos de sitios tan grandes, lo que hacemos a mano no suele valer de mucho, ¿vale? Normalmente todo viene más automático. Cuando hacemos cosas automáticas como son las búsquedas internas, ¿vale? Cuando indexamos búsquedas internas, lo que busca la gente en el buscador del propio site, ¿vale? Y eso se indexa, hace una búsqueda dentro del propio site con mayor o menor acierto y eso se indexa de cara a Google, ¿vale? Se crea una URL con la búsqueda que se ha generado por un usuario. ¿Eso qué es lo que hace? Pues millones de URLs como hemos visto, ¿vale? Si no le aplicas ninguna regla, vas a indexar cualquier cosa que ponga el usuario en tu buscador y se va a indexar y va a generar una landing, una URL indexable, en el mejor de los casos, solo una URL indexable con esa búsqueda, ¿vale? Porque además, en este caso en concreto, se generan por cada directorio. Quiere decir que si tú buscas A
dentro del directorio 1 se te va a crear una URL que va a ser directorio 1/A. Y si buscas B dentro del directorio 2, se te va a crear una que es directorio 2/B. Y si buscas una A en el directorio 3, se te creará directorio 3/A. Quiere decir que es infinito la cantidad de URLs que puedes generar, ¿no? Como hemos visto, millones y millones y millones, que también, como hemos visto, daban muchísimo tráfico, ¿vale? Con lo cual, es un problema generar tantas URLs, pero es lo que alimenta la máquina también, ¿vale? Es lo que realmente está dando todo el tráfico al site, ¿vale? Vamos a poner unos ejemplos reales de algunas URLs, ¿vale? Y he puesto un caso concreto. Estos son ejemplos reales de URLs que se generaban en base a las búsquedas de los usuarios, ¿no? Podemos poner ejercicio. Dentro del directorio ejercicio había gente que buscaba esto, ¿vale? Cinta correr, cinta corres, cor, ¿vale? Cinta de correr, cinta de punto correr, cinta de corre, cintas de correr. Son todas diferentes, ¿vale? Aunque no lo parezca, todas diferentes. Había más. He simplificado para que cabiese aquí. Pero es increíble la variación que puede haber con 3 o 4 palabras escritas por las personas, ¿vale? Es increíble, hasta que no te pones a analizarlo no te das cuenta. Todas estas URLs, digamos que son la misma y son potencialmente duplicadas, ¿vale? Porque más o menos van a generar los mismos resultados en nuestro propio site. Son búsquedas internas que se hacen sobre el propio site con cada una de esas palabras, que más o menos son las mismas, ¿vale? También, aparte de esto, de este problema que te puede generar URLs muy parecidas y que son cuasi duplicadas, también vamos a generar URLs sin sentido, ¿no? URLs sin sentido de todos los tipos. Pues puedes ver ahí cadáver y dices, ¿quién coño está buscando cadáver? Pues vete tú a saber por qué, ¿no? Cambio por algo de mi interés. ¿Y qué es algo de tu interés, no? No lo sabes, ¿no? Ir a mi gimnasio y dices, vale, pues se ha pensado que esto es Google y busca aquí ir a mi gimnasio y que le voy a decir dónde tiene que ir. Cambio mi coche por otro ya, ¿vale? Eso ya es importante, porque cambio mi coche por otro, hay muchos que lo buscan, pero el ya, ¿sabes? Es de, joder, tiene cierto interés. Yo muchas veces, ¿no? Y en privado con los propietarios del site, ¿no? Digo, joder, si hay muchos grupos de música, hay muchos que escriben letras, ¿no? Y que son judicializados y demás. Digo, cualquiera de estas URLs que no he puesto aquí por decencia, podrían ser judicializadas, ¿no? Porque ponen unas burradas la gente que ni tiene que ver con la web ni nada, y dices, por favor, ¿sabes? O sea, ¿quién coño está buscando esto? Y te das cuenta, además, que no son algoritmos o que son bots, no, hay gente buscando detrás, porque si no es imposible que un robot pusiera cosas semejantes, ¿no? Unas burradas, ¿no? URLs malsonantes, pues desde tacos por todos, o sea, cualquier taco que penséis existe en esta web, seguro, ¿vale? URLs porno. Nada más llegar, lo que hice fue limpiar URLs porno, sacamos más de 20 millones de URLs que tenían palabras porno. Había un problema, por ejemplo, con unas que eran con score, ¿no? Acompañantes score y cosas así. ¿Qué pasa? Pues que también los coches que eran modelos score también se nos iban fuera, ¿no? Muchos de ellos. Pero bueno, y hay muchas URLs spam, ¿no? Gente que pone ahí pues su página web, como su grupo de música, como su propio nombre. No lo recomiendo, ¿vale? Porque se te puede mezclar con las porno, con las malsonantes y es probable, ¿vale? Hay cosas muy fuertes que no creo que sea el contexto donde ponerlas. Vale, ¿qué podemos hacer ante esto, no? Tenemos millones de URLs, hemos visto que bajábamos en caída libre, como quien dice, ¿vale? Pues podemos dejarlo así, eliminar URLs, redireccionar URLs, y en este caso, ¿qué reglas debemos definir, ¿no? Para redirigir qué URLs a qué URLs. Bueno, lo de dejarlo así, bueno, sale un poco desfasado, debería estar tachado, ¿vale? Eso está tachado. No está subrayado, sino tachado, ¿vale? No podemos dejarlo así, ¿vale? Entonces, vamos a cambiar. ¿Cómo vamos a hacer este proceso? Pues lo primero que hicimos fue analizar tráfico, eliminar URLs sin tráfico y mapear redirecciones. Vale, ¿cómo analizamos el tráfico? ¿Vale? Os habéis dado cuenta que era un site enorme, millones y millones de URLs, ¿vale? Con lo cual debemos primero obtener todas las URLs que podamos del site, ¿vale? Y de ahí sacar cuáles han tenido tráfico en los últimos meses. Esto que parece súper sencillo no lo es en sitios tan grandes, ¿vale? Porque ¿de dónde obtengo todas estas URLs? Si tienes Google Analytics 360, vale, puedes hacerlo porque seguramente puedas exportar todas tus URLs por BigQuery y demás sin sampleo, ¿no? Sin muestra de datos, que sean todas las URLs. Pero como tengas un Google Analytics normal o tengas Adobe Analytics que no tengas el Super Premium o lo que sea
la mayoría de las herramientas no te va a dar tal nivel de profundidad por URL, cada URL que ha tenido una visita, cuando estamos hablando de casi más de 200 millones de URLs. ¿Vale? Entonces, la que te queda es pedírselo al equipo de IT, que muchas veces tampoco saben cuántas URLs tiene el site, y dices, como no lo sepan los de IT, tú me dirás quién lo va a saber, ¿no? Pues no, no se sabe, y a veces lanzar una consulta para saberlo, digamos que puede o tumbar sus servidores, o realmente es algo que igual, si no tenemos conocimiento, decimos, ¿pero cómo lo vas a saberlo? Pues hay veces que no se puede saber, ¿no? Porque es muy dinámico, son distintos sistemas integrados o lo que sea, ¿no? Pero muchas veces, es más, la mayoría de las veces en estos sitios tan grandes, los de IT te dicen que te busques la vida por otro lado, que va a ser más fiable, ¿vale? Tienes por otro lado los logs del servidor, que para mí es, quitándolo de IT, si te lo dan, perfecto, porque son los que deberían tener todas las URLs que se pueden generar, y si no, los logs del servidor teniendo que tengan un referer proveniente de Google, pero que no tenga un parámetro de una campaña de publicidad, ¿no? No quiero entrar en estos temas técnicos, pero a través de los logs del servidor es una fuente fiable para saber qué URLs han tenido al menos una visita desde Google, ¿vale? Y también puedes usar un crawler que te crawlee. ¿Qué pasa? Que los crawlers, para que te crawleen 200 millones de URLs, por muy crawler que sea, por muy bueno que sea, telita, ¿no? Te va a suponer un coste muy grande de dinero y, segundo, un coste muy grande de tiempo, ¿vale? No te lo van a hacer en un día. Si te lo hacen en un día, te tiran el servidor. Esto va un poco así, ¿no? Se puede pedir 200 millones de URLs en 10 segundos porque te tumba el servidor. Y si quieres hacer que no te tumbe el servidor, pues tienes que ir limitando un poco la velocidad. Y esa velocidad, con tantos millones de URLs, se te puede hacer eterno. Entonces, los logs del servidor vienen muy bien para hacer esta criba, ¿no? Saber qué URLs tienen visitas o cuáles no tienen visitas, ¿vale? Entonces, obtenemos todas las URLs y de todas esas URLs cogemos las que han tenido tráfico en los últimos meses, ¿vale? Vale, me había confundido en el anterior, era cómo podíamos sacar todas las URLs del site. Aquí es cuáles podemos sacar las que tienen tráfico, ¿vale? Analytics, en los logs del servidor y en Search Console. Search Console no lo he puesto aquí por complementar un poco, pero en Search Console, en web de 200 millones de URLs, no tienes esos datos. Google Search Console te limita el número de URLs que te da en un día que tienen tráfico como mucho pues a unas 50.000, como mucho, ¿vale? Jamás te va a llegar a los 200 millones, vas a tener las top URLs que te dan tráfico, pero no vas a llegar a ese desglose que necesitas de URL a URL realmente cuál ha tenido el tráfico. Vale, las que no han tenido tráfico, una vez que ya hemos analizado, como en nuestro caso fue a través de los logs del servidor, y eliminamos todas las que no hayan tenido tráfico en el último año, a tomar por culo, ¿no? ¿Cuántas eran? Pues millones y millones de URLs que nos cargamos ya directamente. Es una manera de quitar mierda, ¿vale? Vamos a barrer la casa sin intentar, teniendo el mínimo riesgo posible, ¿vale? Estoy eliminando millones de URLs que no han tenido tráfico en el último año, con lo cual, por lo menos no debería notarse en nuestra gráfica de tráfico, ¿vale? No debería notarse por muchos millones de URLs que hemos eliminado. Y son muchísimos, ¿vale? Es mucho porcentaje del que hemos visto. Vale. ¿Cómo decimos, una vez que hemos eliminado esas URLs, nos quedan todo el resto de URLs, ¿no? Que tienen tráfico y que queremos quitar o agrupar, ¿no? En este caso vamos a intentar agrupar, ¿no? Y vamos a decir qué URL de todo el grupo de las que hemos visto antes de correr, de cintas de correr, qué URL va a redirigir a qué URL, ¿vale? Y vamos a ver cómo podríamos hacer esto. Uno es hacerlo a mano, que es algo inviable, ¿no? Hemos visto con tantos números de URLs, no creo que nos pongamos ninguno, hacer millones de redirecciones a mano. Y otra es el Machine Learning. Aquí se le viene el tachado. Del Learning no tiene nada lo que voy a hacer, ¿vale? Solo es Matching, ¿vale? No aprende, pero bueno, seguramente las mismas técnicas oigáis por ahí y se les llene la boca de Machine Learning, ¿no? Esto no aprende, ¿vale? Esto es simplemente Matching. Vale. En lo que yo voy a decir es el caso práctico que yo he usado y que me ha venido bien y que ha ajustado a mis necesidades. Es importante que vamos a hablar de la agrupación de URLs o clusterización, ¿no? Que se llama también, y debemos escoger el método más cómodo para nosotros, ¿vale? Yo os voy a enseñar uno, pero igual vuestros técnicos o vosotros tenéis otras herramientas a mano o otros conocimientos que se puede hacer de otra manera. Yo aquí es lo que digo, ser prácticos y coger lo que cada uno vea a mano y le sea más sencillo, ¿no? Debemos tener otros datos en cuenta, además del texto, ¿vale? Para saber qué URL debemos elegir a la hora de decidir qué URL de cada grupo va a ser la URL correcta, ¿vale?
voy a hablar un poco, pero muy por encima, de lo que se hace, ¿no? Antes para hacer estas agrupaciones. Lo primero que hacemos es una tokenización, que lo único que hace es, si tú tienes una frase, es hola see on the beach, la tokenización lo único que va a hacer es separar esa frase en palabras. Hola, por un lado, SEO, por otro lado, the beach, ¿no? Si lo pusiéramos todo separado, ¿vale? O sea, que simplemente la tokenización parece muy guay, pero simplemente es coger palabra a palabra y hacer una lista de tus palabras. Luego viene la normalización. ¿Qué es la normalización? Eliminamos acentos, eliminamos caracteres extraños, eliminamos signos de puntuación, los puntos, ¿vale? Para que nos quede simplemente las palabras, ¿no? Que no nos quede un signo de interrogación en una de las casillas o cosas así. De aquí lo que quiero decir es que vamos a normalizar, vamos a pasar a minúsculas, vamos a quitar acentos, vamos a quitar todo eso, ¿no? Y luego vamos a usar una de estas técnicas. Podemos lematizar o vamos a sacar las raíces. Lematizar. ¿Qué es lematizar? De cada palabra vamos a extraer su lexema, ¿vale? Que es su parte importante, digamos. Bueno, la lematización tiene... Ahí tenemos la explicación, si queréis la podéis leer, ¿vale? Pero digamos que la lematización, una palabra puede tener un significado u otro, depende de dónde esté en la frase, ¿vale? No es lo mismo que esté al principio que al final, si es un pronombre o es un verbo o es un adjetivo, ¿vale? Mientras que las raíces, da igual dónde esté, que te va a sacar la raíz de la palabra, independientemente de qué función tenga en esa frase, ¿vale? Vamos a ver por qué es mejor usar las raíces que la lematización. Estos son ejemplos reales, ¿vale? De lematizar y sacar raíces. La frase original es esta de aquí, de la izquierda, ¿vale? La lematizamos y las raíces. Alquilar piso en San Sebastián. Si la lematizamos es alquilar piso, sebastiar, ¿vale? Sebastiar, ¿por qué? Bueno, pues otra de las cosas que no se habla mucho es que en español hay una gran carencia en esto de machine learning o el matching sin el learning, ¿vale? Y es que no hay grandes modelos de texto que sean buenos. A partir de hace 6 meses han empezado a florecer todos estos modelos nuevos en español que va a ser un cambio de paradigma, esperemos. Pero hasta ahora, cuando ibas a hacer lo que veías en un Colab o en un Notebook o en lo que sea, ¿no? Que veías en cualquier artículo de Machine Learning para SEO y lo aplicabas en español, no funcionaba porque no encontrabas un buen modelo de datos, ¿no? para el español. Aquí, como vemos, sobre todo, quería ver la diferencia entre raíces y lematizar. Seguimos con la segunda frase, alquiler de pisos en San Sebastián, ¿vale? Hemos cambiado de alquilar a alquiler y le hemos añadido el de pisos. Ya vemos que la lematización nos está cambiando de la primera frase a la segunda. Ahora en la segunda nos pone que es alquiler, pisos San Sebastián, ¿vale? Ya es diferente a la primera. Tercera frase, alquilar pisos en San Sebastián, sin el de. Y nos saca otra vez la primera frase, ¿vale? Alquilar, pisos, Sebastián. Y la última, pisos en alquiler en San Sebastián. Y nos saca otra variante que es alquiler, piso, Sebastián. O sea, de 4 frases distintas, lematizando obtenemos 2, ¿vale? 2 diferentes. Mientras que si vemos las raíces, para todas, saca exactamente la misma raíz, ¿vale? Que es alquil, pis, San Sebastí, ¿vale? Que digamos que podríamos unificar todas estas frases y decir, agruparlas en un grupo, ¿no? Que se llame como ese. Vale, vamos a hacerlo con el ejemplo que habíamos puesto antes de las cintas de correr, ¿vale? Usamos el directorio y la parte de fuera del directorio, ¿vale? Como texto. Ese texto lo hemos sacado tokenizando, como hemos dicho antes, normalizando, ¿vale? Y vamos a ver qué pasa si lo lematizamos y si sacamos las raíces. Ejercicio de cinta de correr, bueno, vemos todos los distintos casos que teníamos de antes. Y si lematizamos, vemos que tenemos diferentes frases, ¿vale? Con lo cual no tendríamos una manera de agrupar todas estas, porque ahí no hay una única frase, sino hay más de una. No sé cuántas hay en concreto, creo que eran 3 o 4. En cambio, con las raíces, si os dais cuenta, son todas la misma, ¿vale? Las raíces, en vez de lematizar, como no nos importa el contexto, porque al lematizar te está variando, porque dependiendo de dónde ponga el correr, ¿vale? Pues lo va a tomar de una manera o de otra, o el cinta la va a tomar de una manera o de otra. ¿Qué pasa con las búsquedas internas de un usuario en una página web? Que la gramática se la suda, ¿vale? Le da igual completamente la gramática, no la respeta. No podemos fiarnos para palabras tan cortas
de lo que es la lematización, porque se basa en la gramática y en qué parte de la oración está un texto u otro, ¿no? Para darle un significado u otro. Con lo cual, la lematización para el objetivo que nosotros queremos no es lo más correcto. En cambio, las raíces vemos que todas son la misma para cualquiera de estas frases, ¿vale? Con lo cual, podemos coger, ¿no? Y hacer como una tablita donde ponemos nuestra URL original, ponemos la raíz, ¿vale? De cada URL y ahora vamos a decidir la URL de este grupo, ¿vale? De todas estas URLs, ¿qué URL podríamos coger? Claro, si cogemos lo que es la raíz que nos ha salido, nos sale algo que no tiene mucho sentido de cara al humano, ¿no? Es de think, correr, ejercir. Bueno, ¿vale? O sea, si aplicáramos una redirección de cada una de estas hacia aquellas, no estaría mal del todo, pero realmente no tiene mucho sentido esa. Aparte de eso, tendríamos algo más de riesgo. ¿Qué es lo ideal? ¿Vale? Lo ideal sería añadir otra columna, por ejemplo, donde pongamos el tráfico orgánico que ha tenido por cada una de estas URLs. ¿Vale? Saco la raíz, tengo su tráfico orgánico y ahora voy a escoger la que más tráfico orgánico tenga como la URL del grupo, ¿vale? La URL principal del grupo. Con lo cual, ahora ya tengo cómo he mapeado de cada URL que quería en este grupo, cómo puedo hacer una redirección todas del mismo grupo hacia una misma URL de destino, ¿vale? Con lo cual, además, minimizando el riesgo. ¿Por qué? Porque estamos dirigiendo todas a las que más tráfico orgánico tiene. Con lo cual, de estas, si por lo que fuese Google no tuviese en cuenta todas las redirecciones, ¿qué tráfico podríamos perder? Pues el de la primera no, porque no lo vamos a eliminar ni lo vamos a redirigir, con lo cual estamos minimizando el posible efecto negativo que podríamos tener si Google no coge todas estas redirecciones. Con lo cual, podríamos perder el resto de tráfico. Pero bueno, ya dentro de lo malo es una mínima porcentaje, ¿vale? Esto implementado en el mundo real, estamos hablando de millones y millones de URLs. ¿Qué pasa cuando llegamos al mundo real? ¿Vale? Esto lo expliqué también en un artículo de mi blog, ¿vale? Ahí tenéis el link. Vale, haciendo esto con pandas, ¿vale? Con Python y pandas. Python está sobrevalorado, ¿vale? Digámoslo. Para algunas cosas, para otras es imprescindible, pero hay muchas cosas que está sobrevalorado. Usando pandas y haciendo esto, ¿vale? Tardamos 23 minutos. Y claro, yo cuando hice esto son con 50.000 URLs nada más, ¿vale? Tardé 23 minutos. Cuando hice esto por primera vez, me acuerdo que ponía, faltan 4 horas. Y dije, va, me voy a la cama y mañana lo veo, ¿vale? Y al día siguiente me levanté y ponía, faltan 80 horas. Dije, esto cada vez va más, esto no va a llegar al final. Y ahí pues lancé la pregunta, el comodín del público de un amigo mío, ¿no? Que está por ahí por Estados Unidos, Lolo, un saludo desde aquí, ¿no? Y le pedí ayuda, oye, ¿qué hago, no? Porque tarda mogollón. Y dice, ¿tú no conoces Dask? Y digo, ¿qué es Dask? Me dice, pues lo mismo que Pandas, pero paralelo y lo hace todo mucho más rápido. Probé con Dask y efectivamente me lo hizo todo, en vez de 23 minutos, en 15 minutos, ¿no? Dije, bueno, es una mejora. Terminó el proceso, por lo menos, ¿vale? Cosa que Pandas no consiguió. Pero se nos va de tiempo. Python contra SQL. Vale, esta es una SQL que me va a hacer más o menos exactamente lo mismo que me hace todo el proceso de Pandas, ¿vale? Donde en esta SQL, para el más friki, bueno, pues puedo ir por partes. Es una SQL un poco compleja, pero que tiene su propia función lambda. Y bueno, digamos que lo que hago es coger las palabras que tienen más de 2 letras, ¿vale? Y que además no estén en nuestros stop words, que la hemos definido arriba en esa propia SQL, ¿vale? Si queremos barato, baratas, gratis, esta las va a poner como stop words y no las va a tener en cuenta, ¿vale? O si es un número, tampoco quiero que me lo omita. Y, bueno, debajo hay una pila de funciones y de cosas que hago para hacer exactamente lo mismo que en Pandas, ¿vale? Vemos cómo esto lo que hace, lo primero que hacemos es comprobar, comprueba y reemplaza sustituyente por sustituido, ¿no? Si tenemos SEO on the beach, SEO on the beach, SEO on the beach y SOP 22 y queremos todo agruparlo por el mismo término, ¿vale? Pues creo otro array que se llama sustituyente, donde pongo todo SOP, ¿vale? Y me va a sustituir cada vez que aparezca uno de los de arriba del sustituido por el sustituyente, ¿vale? Y así unifico. Estas son cosas que vas a tener que hacer a mano en cada proyecto con determinadas palabras, ¿vale? No queda, esta sí que no queda otra. Otra cosa que hago es sacar las raíces que hemos dicho antes, ¿vale?
¿Cómo saco las raíces? Yo en este caso es de ClickHouse, es de una base de datos, pero las principales bases de datos lo tienen, ¿vale? Tienen esta función de obtener las raíces, con lo cual Elasticsearch los tiene, Postgre lo tiene, no me digas cómo hay que instalarlo, pero lo tiene, exactamente lo mismo, con lo cual lo puedes hacer directamente al vuelo, digamos, ¿no? Y ClickHouse, ¿vale? Cuando haces todo esto a la vez, ¿vale? Veíamos que antes tardábamos como 15 minutos con Dask y 23 con Python, pues 2 millones de filas de URLs con SQL, ¿vale? Tardó 0,5 segundos, ¿vale? Y esto sí que lo podemos llevar al mundo real y a implementarlo en grandes size, ¿vale? No como lo otro, que quieras que no, se queda un poco a las puertas, ¿no? Que se lo llevas a los técnicos y dicen, vale, sí, pero tardamos horas. Pues con SQL podemos hacerlo y muchas veces no hay que irse a Python para poder hacer cosas chulas o buenas, ¿no? Que podemos hacer con SQL, que por lo general va a ir más rápido que Python. Esto es un ejemplo real de las cintas de correr, de lo que me hago yo al final, ¿vale? Que lo que consigo con esto es, tenemos las URLs originales, potencialmente duplicadas, tenemos el tráfico original de cada URL, ¿vale? Tenemos cuánto representa cada URL el tráfico en este clúster, ¿vale? En la primera vemos que el tráfico de la primera URL representa el 91,67% del tráfico total de este clúster, ¿vale? Esto me vale para saber o ponerme alertas de cuando el porcentaje de la URL principal a la que voy a redirigir todas es menor que X%, por ejemplo el 50%, es decir, ojo, que seguramente haya otras URLs también candidatas que están ahí, ¿vale? Cuando es algo tan claro como un 91% del tráfico que recae sobre este clúster recae sobre esta URL, digamos que te curas en salud en si acaso Google no ejecutara las redirecciones o no traspasase el valor de estas redirecciones, el riesgo que corro es perder el 8,33%, creo que es, ¿vale? Tenemos la URL final donde irán redirigidas todas las URLs de este grupo, tenemos cuántas visitas tiene la URL de destino de este grupo y cuánta representa sobre el total del clúster el tráfico de esta URL, cuántas URLs hay en el clúster y las visitas total de la suma de todas las URLs del clúster. Y con esto, digamos que podemos hacer el ejercicio de hacer los millones y millones de URLs a escala. Veíamos de dónde veníamos, ¿vale? Veníamos de 105 millones de excluidas, que eran más, esto lo saqué no hace mucho del pantallazo. O sea, veníamos de antes, ¿no? Veníamos de por lo menos desde principios de año, eran muchas más. Bueno, pues hemos empezado a bajar, digamos, a 87, a 71 y todavía ha bajado más. También nos ha bajado el número de válidas, pero lo que es el tráfico no nos ha bajado tanto, ¿no? Veníamos de esto en Syscris y cuando empezamos a trabajar, pues empezó a cambiar la tendencia, que no es mucho, ¿vale? Nos queda mucho por ganar, pero en estos sitios tan grandes que van con esta tendencia para abajo, esto ya es mucho, ¿vale? El cambiar la tendencia para muchos nos es válido ya empezar a cambiar esa tendencia, empezar a trabajar, porque si no, no hay fin. Si no cambias nada, esto va a seguir cayendo y hay que hacer cosas. Y una de estas cosas hicimos y empezó a subir. Se hicieron más cosas también, pero lo más probable es que fueran la mayoría por esta limpia que hicimos, ¿vale? Y bueno, como es Scrabble, digamos, con esto de las raíces podemos hacer más cosas, ¿vale? Podemos hacer clustering de keywords. Estos son un clustering de keywords por los datos de Search Console, ¿vale? Donde tenemos, le damos 2 periodos de fecha y nos dice cuáles son las keywords o el grupo de keywords que más tráfico han perdido, ¿vale? Por ejemplo, en este caso vamos a ver el grupo que es 125 mod, ¿vale? Que tiene todas estas keywords, aunque igual no se ven muy bien, todas estas keywords con todos estos datos, ¿vale? Y podemos desglosar así lo que son todos los datos de Search Console y nuestra agrupación de keywords. Si queréis probarlo, he creado un formulario para que os deis de alta, espero que funcione. Y nada, en breve lo pondré más o menos disponible para todos y gratis. Hasta aquí, muchas gracias y nos vemos de vacaciones.